Porque ¿dónde te vas a aislar? Si lo que viene es una epidemia porque el paradigma de la ciencia inventó una vacuna que enferma, si lo que viene es un tsunami que viene por vías de reactores nucleares que generaron reacciones en cadena, ¿en qué selva te vas a ir a esconder de esos 4 paradigmas? Si lo que viene es una epidemia mundial, si lo que viene es miseria mundial que produce enfermedades, porque la economía, porque la ciencia... No, señores, la solución no es la que encontraron todas las culturas ante el paso 11. Se iban a recluir a las montañas, se iban a recluir a los templos, hacían vidas comunitarias. Si hay una lección que nos falta aprender a los humanos es, ¿qué hacemos cuando aparece el gran obstáculo, el paso 11? El gran obstáculo es lo que nos separa de lo que queremos. Pero la iniciación te enseñó algo, muchachos. Lo mismo que une, separa. Un puente separa 2 lugares o los une. El toque final con el que vas a tener garantizado unirte a lo que quieres, te lo va a traer el paso 11. Decirte que en el mismo año hay posibilidades ya en menos de 2 meses, como dije ahí, de guerra mundial y de pandemia, y que las 2 cosas, la primera ya ni se acuerdan, la humanidad, y la segunda, en cuanto surja la nueva cura, la nueva vacuna, va a ser igual de ignorada y la gente está esperando eso para simplemente todo no considerarlo. No solo que es la antesala de que las cuestiones que se están ubicando como las más peligrosas se densifiquen y continúen, sino que esto significa que no hay la más mínima notación de falla, de que algo está pasando que no se restringe a las cuestiones que venían pasando. Es decir, la novedad atrasa, porque afortunadamente mucho tiempo antes traté de advertir y de estar advertido, acerca de lo que significa la primera séptima del acontecimiento astronómico de la nueva era. La posibilidad de que si ahí lo que generaste hasta ese momento te rebota a la vieja era con tanto plasma, es como que, digamos, las probabilidades de que eso sea resuelto se transforman en utopía. No en un imposible, pero en una utopía. Sé muy bien de qué hablamos cuando hablo de utopía, es decir, algo tan dependiente y restringido al sujeto que es difícil que se lleve a cabo, porque cuando algo depende del sujeto es cuando lamentablemente menos probabilidades hay en esto llamado lo humano. Sin embargo, ver que extramuros sucede eso en el mundo y ver que cuando empezó el año no por nada intenté mover el caldero en el extramuros, ubicando otra vez la atención sobre la iniciación y especialmente imposibilitando que a la iniciación se la haga rebotar a los conceptos de vieja era, donde es una palabra como cualquier otra, algo está claro, empieza a tenerse una cierta, bueno, voy a usar este término, consideración de la palabra iniciación en los lugares donde estamos operando, que no se la tenía. Esto es un hecho. Es decir, para oponerse, para quejarse, o para aceptar, o para pedir enseñanza, pero de a poco empieza a transformarse en lo que tiene que transformarse, un significante regente para y de la nueva era. Si queda claro que la vieja era la podemos significar como fuera de iniciación, como una cuestión donde la iniciación, la divinidad, la iniciación en la divinidad, se jugaba para el campo de lo religioso, los iniciados que de pronto se supone que estaban ungidos por algún nacimiento especial y entonces eran iniciados, qué sé yo. Entender que de lo que se trata entonces es de, literalmente, acercar la iniciación a la humanidad, que es una manera de decir claramente,
acercar la humanidad a la divinidad. En este punto, digo, estamos en el inicio del año donde es indefectiblemente difícil el inicio que se juega, y lo peor que puede ocurrir al respecto es no advertirlo, porque lo urgente tapa lo importante, porque lo urgente se lleva lo importante, porque lo urgente, y en ese orden su lugarteniente, lo emergente, lo que emerge, lo que surge, lo que se manifiesta, lo que te surge, lo que te pasa emergiendo, tapa lo importante. Entender que el adentro afuera de nueva era, estamos en el momento literalmente borde, donde lo que de vos quede del lado de afuera de nueva era va a tirar demasiado hacia afuera, como les anticipé en aquel 2000, creo que 5, allá en París, no sé cuándo, 7 años antes del 2012, sí, cuando les decía, miren que cuando llegue el plasma, todo lo que pone el yo se va a amplificar de manera dramática, y también lo que vos pongas de magia se va a amplificar de manera dramática para el yo, lo que va a hacer que el yo responda de manera más dramática. Y si lo que pones son cosas sueltas de magia, por lo tanto tenés perdido de antemano el combate, porque lo que vos ponés de magia se amplifica mucho, el yo en vos se amplifica mucho, pero las respuestas del yo a lo que vos ponés de magia también se amplifica mucho. Por eso traté de a poco de, con perdón de la palabra, familiarizarlos con que el combate es total o no es combate. Poner cosas sueltas es como tirar golpes sueltos en un combate. Otra cosa es hacer combate. Nadie dice que tirar golpes sueltos sea inútil, pero ustedes me entienden. Con golpes sueltos, más tarde o más temprano caes noqueado. Más si el otro es un sanguinario que no para nunca de tirar sus golpes, que aprovecha los que vos tirás, que no se va a dormir, que se entrena con todo lo que vos aprendés, que mientras vos te vas a dormir se va al gimnasio. Eso es el yo. Vos dormís y sigue dirigiéndose, etcétera, etcétera. Comprender esto es comprender que estamos hablando de una verdadera urgencia que tiene como paradigma una obligación de que lo urgente no te haga lo importante. Ves que el yo hasta se está tomando de lo urgente con urgencias mundiales que dejan de lado lo importante. En las vidas de cada uno yo veo eso, se desbordan con lo urgente, con lo emergente. Y yo mismo tengo que tener cuidados extras para que eso no me suceda cuando estoy muy literalmente provocado en situaciones, muchísimas veces por ustedes mismos, a que me emerja ante lo urgente aquello que lo único que hace es empeorar todo. Entonces, creo que es osado, arriesgado, inteligente, también puede llegar a ser interesante, pelotudamente peligroso, o sea, iniciático. Tipo que vos decís, pero justo se meten con ese peligro, que es pelotudo ese, pero qué inteligentes al mismo tiempo, cómo lo resolvieron, pero bueno. Digo, tiene todos los colores para pintarlo de color iniciático, proponerte dedicar unos minutos a desde adentro pensar lo que hoy emerge en el afuera y urge. Pero ¿sabés qué pasa? Tiene todas estas cuestiones. Claro que pensarlo desde adentro de la iniciación va a hacer que todo lo que desde afuera creas que es lo que hay que considerar te deje en el afuera, nada más. Y que cuando lo querés considerar desde dentro de la iniciación, entendés que vos tenés que tomar posición. Al mismo tiempo, yo reconozco que lo que yo puedo decirte acerca del coronavirus, a cualquiera le va a parecer un delirio si me lo escucha, y no me da algún voto de, bueno, hace décadas que todo este tipo le decimos que delira, y al final el delirio es decirle que delira. Pero también entiendo que si esto sirve, escúchame, para que gracias a lo emergente del coronavirus pienses lo importante, para cuando se acabe el miedito al coronavirus y te quede
entonces un resto importante de la cuestión, bueno, bien vale el riesgo.